Hola a todos, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso sobre lógica y filosofía de la lógica aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión nos vamos a meter a un problema muy interesante en torno a, si podríamos nosotros hablar en sentido estricto formal, como pues ya lo hemos expuesto en anteriores sesiones, respecto a si existe algo así como una lógica dialéctica, de la cual nos hablan, aunque en diversos sentidos, más adelante nos vamos a meter un tanto en ello, esto que, bueno, tanto Marx como Hegel denominaron en su momento como lógica dialéctica, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos como les digo, a adentrarnos en todas estas consideraciones. Y ya para cerrar esta breve introducción de la presente sesión, nada más me gustaría decirles dos cosas brevemente. La primera es que pues esta es nuestra antepenúltima sesión del presente curso de lógica y filosofía de la lógica. Por lo que si te gustaría tratar algún tipo de temática en particular o tienes una duda en concreto, pues todavía estamos a tiempo para tratarla, ¿de acuerdo? Entonces me puedes dejar en la caja de los comentarios todas tus dudas, objeciones, preguntas que tengas respecto a lo que hemos dicho en otras sesiones y demás, ¿de acuerdo? Bueno, y para cerrar esta breve introducción, nada más me gustaría dar un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que decidieron volverse miembros del Pensamiento en Llamas, porque bueno, pues es gracias a sus retribuciones económicas que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo y que yo pues puedo seguir manteniendo esta oferta pública y gratuita de cursos de filosofía para todos aquellos que estén interesados en las diversas temáticas que aquí abordamos en el Pensamiento en Llamas. Entonces, un enorme agradecimiento a todos ustedes. También agradezco por su parte a todas aquellas personas que han decidido darle continuidad y seguimiento a las presentes sesiones de este curso, porque pues evidentemente si ustedes no vieran estas sesiones no tendría mucho sentido hacer estos videos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Bueno, entonces respecto a esta gran pregunta o interrogante de si existe algo así como una lógica dialéctica, bueno, pues nosotros primero deberíamos de partir de lo más básico, ¿no? Que consistiría en pocas palabras en tratar de definir pues qué es esto de la lógica dialéctica, tanto en Marx como en Hegel. Claro que pues este tema es bastante amplio, muy complejo, que ameritan pues cursos en sí mismos muy especializados como para entender a cabalidad qué es esto de la dialéctica tanto en Marx como en Hegel y no caigamos pues en las habituales caricaturas que andan por ahí circulando, sobre todo en YouTube, ¿no? Bueno, básicamente, bajo esta consideración de lógica dialéctica que vamos a revisar y estudiar a continuación, pues podríamos entender a la lógica dialéctica como aquella lógica que pretende modelar el cambio en el mundo objetivo, el cual, pues dicho cambio se refleja de una u otra manera en estructuras de pensamiento. Marx le va a llamar a esto superestructura ideológica, otros le van a llamar discurso, Hegel por su parte le va a llamar espíritu, que bueno, pues según varias interpretaciones de Hegel podríamos entender eso como la conciencia a partir de los contrarios. En fin, es todo un tema complejo. Para todos aquellos que quieran abordar un poquito más a fondo respecto a la dialéctica, permítanme recomendarles un sado filosófico que tuvimos hace algunas semanas aquí en el Pensamiento en Llamas, en donde, bueno, pues yo abordo las diferentes maneras de entender la dialéctica en filosofía. Entonces, pues te recomiendo ese sado filosófico por si gustas adentrarte más en la consideración de la dialéctica, ¿no? Bueno. Ahora, justo como les comentaba hace un par de minutos, pues una gran duda que hubo durante el siglo XX respecto a los lógicos sobre todo como Lukasiewicz o Russell, incluso hasta el propio Gödel, fue si esto de lo cual nos habla Marx y Hegel y el marxismo y el hegelianismo por extensión como lógica, pues en sentido estricto esto cae bajo la consideración de las lógicas formales. Es decir, que si a partir de la consideración marxista hegeliana de lo que es la lógica dialéctica, nosotros podríamos construir como una especie de sistema formal a partir del cual pues tú pudieras modelar este cambio del mundo objetivo que bueno, pues hace unos segundos o minutos les comentaba, ¿de acuerdo? En este sentido, las propuestas más digamos
elocuentes respecto bueno, pues a este modelado formal de la lógica dialéctica, sería la de Dubray y Dawes, que se dio en 1972. Aquí del lado izquierdo les pongo el librito donde, bueno, pues ustedes podrían consultar el sistema formal que, bueno, pues a continuación vamos a exponer, al menos en sus rasgos más pertinentes, dadas las limitaciones del presente curso a nivel expositivo. O sea, no me puedo meter tanto en ello porque si no me desvirtúo de los objetivos del curso, que pues pretende ser introductorio en este sentido a las lógicas no clásicas. O bueno, bajo este bloque del curso, ¿no? Donde nos estamos metiendo a las lógicas no clásicas, ¿sí? Entonces, pues el libro está en francés, ese también es un gran inconveniente para los que no sabemos hablar francés. Pero si uno batalla con el traductor de Google, que ahorita pues trae una inteligencia artificial muy avanzada respecto al traductor, pues sí logras traducir cosas elementales que te permiten comprender pues la esencia del texto, ¿de acuerdo? Entonces ahí les dejo esa recomendación bibliográfica. Muy bien, entonces bajo esta consideración o este matiz, la respuesta inmediata de si podemos nosotros tener una lógica dialéctica en sentido formal, o bien si nosotros podemos entender a la lógica dialéctica como un formalismo particular, pues la respuesta es sí. En este libro se da esta propuesta de sistema formal que, como ya les comentaba, vamos a entenderlo en sus esquemas más importantes o en sus conceptos o definiciones formales más elementales a nivel de la sintaxis al menos. Bueno, a partir de ello lo que tendríamos respecto a esto de la lógica dialéctica es que es un tipo de lógica paraconsistente, porque recordemos así en términos muy generales que la dialéctica cree que la realidad está compuesta de contrarios, o que bueno, lo real o el mundo objetivo es el resultado de una lucha incesante entre objetos que se repelen entre sí, de tal suerte que pues puedes tener en la realidad, según la lógica dialéctica, acontecimientos contradictorios que no son en sentido estricto contradictorios, sino que son acontecimientos sintéticos, es decir, que lo que hacen es unir la tesis y la antítesis, o dos entidades que se presentan de pronto por un lado como algo afirmativo respecto a los intereses de otra entidad que se presentan como algo negativo, y pues a esta otra entidad es a la que llamaríamos antítesis. Entonces, por ejemplo, bajo el pensamiento marxista, pues la realidad social o el motor de la historia se da por esta lucha de contrarios a nivel de clases sociales, la famosa lucha de clases, por ejemplo. Y entonces, en ese sentido, cuando se llegan a ciertos acontecimientos donde hay una especie como de unión o de comunión, pues se suele pensar que aquí hay presencia de hechos contradictorios. Entonces, por eso, claro que esto es debatible, ¿verdad? Algunos han considerado esta propuesta de lógica formal de Dublin y Dawes como una propuesta de lógica paraconsistente, y por supuesto que bueno, aquí se abre un abanico bastante grande de otras propuestas de formalización respecto a la lógica dialéctica que son paraconsistentes, ¿de acuerdo? Bueno, a nivel formal, esencialmente lo que se están rechazando son dos teoremas en particular. Sería el teorema conocido o mal llamado como el principio de identidad, que pues en realidad no es un principio lógico, nunca me voy a cansar de decirlo. Digo, sobre todo por la bola o la parvada de tomistas trasnochados que andan por aquí en YouTube, que creen que estos son como principios del entendimiento indubitables, intuitivos, cuando no. O sea, nuestra lógica formal nos muestra, como yo ya he mostrado a su vez en la sesión de los axiomas de la lógica clásica, que mediante axiomas de Lukasiewicz puedes deducir o puedes probar identidad, no contradicción y tercio excluso. Por eso no son principios, ¿de acuerdo? Porque son cosas que se pueden demostrar a partir de otra cosa. Bueno, pero en este tema de la lógica dialéctica, en su propuesta formal, pues se está rechazando, en pocas palabras, el famoso principio de identidad, de tal suerte que hay varias maneras en que se ha formulado identidad en lógica. Algunos lo formulan como A igual a A, otros lo formulan como si A entonces A. Bueno, pues eso no va a ser válido, ¿no? Tampoco la no contradicción, o sea, la idea de que va a ser falso toda contradicción o decir que hay contradicciones, eso se rechaza. Y en este sentido, bueno, pues hay que entender este rechazo tanto a la identidad como a la contradicción
en términos de compaginar respecto a lo que nos está diciendo tanto el marxismo como el hegelianismo respecto a la lógica dialéctica. En virtud de que, bueno, pues como la realidad, los entes de lo real están compuestos de contradicciones, o sea, de una lucha entre contrarios, entre entidades contrarias. Por eso no podemos afirmar en sentido estricto que una cosa es esa misma cosa. O sea, por ejemplo, pensemos en un árbol, ¿no? No podríamos, bajo la filosofía hegeliana y marxista, afirmar que un árbol es un árbol, porque según esto, bueno, pues el árbol sería el producto de una lucha dialéctica entre dos elementos contrarios. Qué sé yo, esto es una caricatura, nada más estoy tratando de ejemplificar para entender el rechazo formal a la identidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podrías ver la existencia del árbol como el resultado de una contradicción entre la humedad y lo seco, vamos a ponerlo así, ¿no? O entre la altura y lo bajo. Entonces así es como nace o crece un árbol, ¿no? Luchando entre estas dos tipos de tensiones, ¿no? Uno hacia abajo, uno hacia arriba. Y es por eso que incluso hasta sus hojitas se podrían ver caídas y su tronco muy elevado, muy grande, etcétera. Bueno, les digo, esta es una caricatura que pretende ser explicativa de por qué bajo pues esta cuestión de la dialéctica nosotros no podemos mantener identidad, ya que al creer o al considerar que las entidades del mundo son compuestos entre elementos contradictorios, bueno, pues en sentido estricto no podríamos decir que una cosa es esa misma cosa de manera idéntica a sí misma a través del tiempo, ¿de acuerdo? Sino que pues es el conjunto de muchas cosas contrarias. Y por su parte, pues es más entendible ver por qué se rechaza el principio de contradicción, en virtud de que, pues, principio de no contradicción te dice que no hay hechos contradictorios, en pocas palabras, y en este sentido, pues, al pensar bajo esta filosofía dialéctica, ya sea de corte marxista o hegeliana, que hay algo así como entidades que son el resultado de contradicciones, bueno, pues no se puede entender que no haya contradicciones en la realidad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces cualquier duda, comentario respecto a esto que estamos explicando, pues ya sabes que está la caja de los comentarios, siéntete en toda la confianza de escribir lo que gustes y mandes ahí. Y bueno, pues respecto a la sintaxis formal, pues nosotros podríamos decir que a nivel sintáctico se trata de representar la famosa Aufhängung. ¿Qué es esto de la Aufhängung dentro de, pues sobre todo la filosofía hegeliana? Bueno, pues se suele entender, la verdad es que no hay un equivalente en traducción a nivel de español, o sea, para empezar, parece que esta palabra es algo que se sacó Hegel de la manga, o sea, es un término que él inventó. Y también por consideraciones lexicográficas y gramaticales del alemán, pues no podemos traducir esto exactamente al español. Y entonces, pues hay muchas maneras de traducir y por tanto de entender el Aufhängung. Pero aquí pues por términos y necesidades expositivas, yo me voy a limitar a entender el Aufhängung como síntesis o superación de contrarios, ¿de acuerdo? Entonces, aquí abajo ustedes pueden ver dos definiciones importantísimas a partir de las cuales, usando sobre todo la regla de inferencia de modus ponens, ustedes pueden comenzar a construir y a demostrar un sinfín de proposiciones con estas dos definiciones y la regla de inferencia del modus ponens, ¿de acuerdo? Entonces, los triangulitos que ustedes ven aquí en las definiciones formales de abajo representarían el famoso Aufhängung, que bueno, en pocas palabras, el triangulito pues con la punta para arriba representaría la tesis y el triangulito con la punta para abajo representaría la antítesis, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos estaría diciendo la primera definición es que para que tú puedas afirmar algo así como A, o sea, una proposición cualquiera, eso va a ser igual o equivalente a afirmar el Aufhängung entre esa misma A y su unión. Bueno, a ver, de una manera más clara voy a tratar de explicar qué significa esto. O sea, el Aufhängung, en términos de la teoría de conjuntos, sería un conjunto con pues los elementos A, ¿de acuerdo? Pues, supongan ustedes que son puras X, ¿no? Lo que hay en ese conjunto A, ¿bien? Entonces, eso lo consideraríamos como el Aufhängung positivo, o sea, la tesis. Y cuando nosotros
agarramos ese conjunto y lo unimos, recuerden que en conjuntos la operación de unión lo que hace es como si agarraras dos huevos, les quitas la cáscara y sacas la yema y la clara para ponerlos en un tazón, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace la operación de unión en conjuntos, así de una manera muy, muy esquemática, ¿no? Para darnos a entender. Entonces, lo que nos diría esta primera definición es que A es el resultado de la unión, de la operación unión entre dos afions, ¿sí? O bueno, entre un proceso de afium, de síntesis, en donde hay un conjunto X de tesis A y hay un conjunto de no X, o digamos de yes, o sea, de algo contrario a ese conjunto tesis original del afium. Y de esa forma, pues ya cuando tú aplicas la operación unión, se da la tesis, ¿de acuerdo? Perdón, se da la síntesis, la famosa síntesis hegeliana, la famosa, incluso hasta síntesis dentro de la dialéctica marxista, y ya nosotros podemos hablar de la A, ¿de acuerdo? De una proposición, donde esa proposición puede ser una oración sobre cualquier cosa. El árbol es verde, yo estoy aburrido, ya me cansé de este video, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, ahora por su lado, esta como cuñita, ¿no? Como este triangulito sin la parte inferior trazada que ven en la definición B, bueno, representa básicamente, según esta lógica dialéctica, representa la operación del complemento en conjuntos. Y en pocas palabras, en términos de esta lógica dialéctica, lo que viene a simbolizar, a representar es cuando no se consigue la síntesis de esa A, ¿de acuerdo? Porque en muchos casos, bueno, no siempre vamos a tener la superación de la contradicción por medio de los contrarios. Y cuando no se da esa superación de los contrarios, según la lógica dialéctica, se da la destrucción, o sea, la negación total. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, en la sintaxis de esta lógica dialéctica no estamos conservando la negación clásica de la lógica clásica. De hecho, en sentido estricto, ni siquiera hay una negación como tal. Simplemente tenemos el complemento fuerte o la destrucción fuerte, que implica simplemente agarrar como si se tratara de la operación intersección de conjuntos, y por eso en la definición B ustedes pueden ver esta operación de intersección. Sería equivalente a agarrar dos conjuntos y no encontrar ningún elemento en común, de tal suerte que pues se pueda aplicar satisfactoriamente la operación de intersección. Porque recordemos que en la teoría de conjuntos, la intersección lo que nos hace es agarrar, o bueno, lo que nos hace es construir un tercer conjunto a partir de los elementos en común que hay con otros dos conjuntos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces estas son las dos definiciones base de la lógica dialéctica hegeliana o marxista. También esto es importante que se los mencione, dependiendo de si ustedes son hegelianos o marxistas, marxistas-leninistas y demás, ustedes van a ir modificando cada vez más las definiciones para que en la inferencia obtengan productos pues inferenciales que sean más acordes con su teoría marxista o hegeliana en términos de la dialéctica, ¿de acuerdo? Bueno, cualquier duda o comentario respecto a esta sintaxis, bueno, pues ya sabes, me la puedes dejar en la caja de los comentarios. Ahora, como ustedes ya saben, pues también es muy común asociar una semántica como un método de evaluación de proposiciones, y en este sentido, pues digamos que es muy ambiguo, muy extenso también el debate respecto a si podemos hablar en sentido estricto de una semántica de dialéctica lógica. ¿Por qué? Porque algunos creen que con el mero formalismo, es decir, con esto, tú ya no tienes necesidad ni siquiera de definir el significado de las conectivas lógicas, porque las mismas operaciones de conjuntos te los da, ¿de acuerdo? Otros creen que sí es necesario, y entonces aquí, como en el caso de la lógica cuántica de la semana pasada, pues tenemos muchos tipos de propuestas respecto a cuál podría ser la semántica idónea. Unos creen que es una semántica multivaluada, porque digamos que no puede ser bivalente en virtud de que existe un tercer valor asociado a la consideración de acontecimientos contradictorios. Otros meten semánticas bivaluadas con cuantificadores modales,
que esto implica tratar de entender que que la tesis y la antítesis se dan en ciertos mundos posibles particulares, y que ya la síntesis es un tercer mundo posible accesible desde los otros dos. Esto se puede entender mejor si revisan la sesión de lógica modal que tenemos aquí en este curso, ¿de acuerdo? También hay intentos de semántica probabilística en el sentido de determinar qué tan probable es que se consiga o no la síntesis de contrarios. Por supuesto que cae mucho a consideración a cuenta las propuestas de semántica paraconsistente para la consideración de lógicas dialécticas, por la cuestión de que pues dentro de la lógica dialéctica se cree en acontecimientos contradictorios, ¿verdad? Y bueno, ya por último, pues teníamos la propuesta de la no propuesta, es decir, en pocas palabras que, pues no tiene mucho sentido asociar algún tipo de semántica particular aquí, y que con la sintaxis nos quedamos porque es suficiente. Bueno, entonces aquí están las propuestas más generales o más usuales para la construcción semántica, en virtud de que no hay una propuesta definitiva para la misma, ¿de acuerdo? Bueno, y ya para cerrar la presente sesión, voy a hacer la siguiente pregunta filosófica, como pues es usual y costumbre en cada una de las sesiones del presente curso. La pregunta versa en lo siguiente: si nosotros de pronto pues podríamos hacer un sistema formal de cualquier tipo de doctrina de pensamiento. Porque si se dan cuenta, por lo que les acabo de exponer, estamos construyendo el sistema lógico, es decir, el formalismo, para que compagine con lo que nos está diciendo Marx y Hegel. ¿Cuál va a ser la consecuencia inmediata respecto a esto? Bueno, que todos los razonamientos, todas las conclusiones, todas las tesis, tanto de Marx o como de Hegel, se van a volver en automático válidas. Y en ese sentido, bueno, pues, ¿y qué tal si no hacemos lo mismo con Adam Smith, por ejemplo? ¿Y por qué no hacer lo mismo con, no sé, los políticos de tu país? Les construyes un sistema formal para que siempre tengan la razón. Entonces, dense cuenta que aquí ya tenemos un grave problema respecto al pluralismo lógico. Esta idea de que existen muchas maneras de razonar la realidad, y de que pues muchas propuestas de sistemas formales pueden casar con cada una de estas maneras de razonar la realidad. Es decir, que ya podemos llevar esto hasta el extremo de validar cualquier tipo de pensamiento siempre que tú puedas construirle un sistema formal. Y no perdamos de vista que la lógica, en términos de su formalismo, es arbitraria. O sea, ¿en qué sentido es arbitraria? En el sentido en el que tú construyes las definiciones formales. Entonces, este es un grave problema. Se va a agudizar más cuando, por ejemplo, en la próxima sesión veamos el tema de las lógicas libres, y cómo, por ejemplo, pues una lógica libre puede salvar el argumento ontológico de San Anselmo. Y volveríamos a esta misma pregunta de, oye, pero entonces, ¿qué no acaso la lógica puede trivializar cualquier tipo de pensamiento? Porque, en pocas palabras, trivializarlo, porque lo que haces es validar las inferencias por sí mismas siempre que haya un sistema formal de por medio respaldándolo. Y eso nos va a llevar al tema del trivialismo lógico, que pues va a ser en concreto la última sesión del presente curso. Y bueno, sin más, pues eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video de esta semana. No olvides dejarme en la caja de los comentarios todas tus dudas, quejas, objeciones y demás que tengas. Nos vemos. Hasta la próxima.